Hola, antes de empezar el vídeo de hoy, bueno, y también que estos vídeos los tengo resubidos de hace un montonazo de tiempo y todo eso, os recuerdo que si queréis apoyar el canal de una manera económica, ¿vale? Y que podamos financiar más vídeos interesantes, te recomiendo que adquiera un contrato siendo ustedes contratistas del Crime.net. Por solo 1 euro al mes podrá obtener ventajas espectaculares a un módico costo. Así que pásate por el link por aquí abajo en la descripción y adquiere tu contrato para ser contratista del Crime.net. Sin nada más, empezamos. Parece ser que ya el pack de armas de espionaje está disponible y trae nuevos juguetitos que hemos estado probando y experimentando en diferentes partidas. Pero creo que hay uno que me ha terminado de convencer bastante, que es el proyector de Deca Technology. Esta arma es bastante buena en sentido de que hay un accesorio que se le puede poner al arma que es impresionante, que son los dardos curativos o dardos estimulantes. Para mí, uno de los mejores accesorios que se le puede meter a esta arma, porque le convierte automáticamente en un arma de soporte directo. Así que en este vídeo te quiero enseñar una build que he estado utilizando como soporte y espero que te sirva y que si quieres adaptarlo o readaptarlo a tu modo, pues puedes hacerlo con mucho gusto. Pero antes de empezar, quiero comentarte 3 cosillas. Primeramente, si no estás suscrito, suscríbete, porque gran parte de la gente que ve mi contenido no está suscrito. Suscribíos, por favor, para que este canal siga creciendo más, sigamos creando más vídeos tan interesantes, tan chulos y tan todo, y que, hombre, llevo ya muchos años con 1800 y algo, ya no sé cuántos suscriptores ya tengo, pero llevo un montonazo de años con este nivel de suscripciones y YouTube me está haciendo bastante el vacío. Así que si quieres apoyar el contenido, quieres apoyar todo lo que hago en general, hazlo porque yo estaré totalmente agradecido. Segundo, directamente podéis ver todo el gameplay que vaya subiendo, ¿vale? Al canal secundario, sección VOD, tanto de Payday 2, Payday 3, Rainbow Rocket City, entre otros juegos, ¿vale? Incluso ya fuera del universo de Payday también tenéis algún gameplay muy interesante, muy chulo. Y oye, si te quieres pasar por ahí y meterle también tu suscripción, tus likes y todo, hombre, yo súper agradecido estoy con vosotros, la verdad. Mucho apoyo y mucha cosa, eso es lo que hace falta para este canal. Y tercero, ¿vale? Es una tesitura que yo tengo en mi cabeza. En general, quiero subir builds, ¿vale? Este año creo que el objetivo es subir builds. Pero lo que quiero yo saber con vosotros es cómo subo las builds. ¿Qué subo? ¿Directamente la opción con cada tipo de talento o un build random así en específico? Pues yo cojo esta build para este vídeo y yo lo explico en general, que explico cómo es el funcionamiento y todo eso. Para eso vamos a tener el apartado de comunidad, ¿vale? Que es una parte de lo que usamos poco, ¿vale? Para que vosotros elijáis qué forma queréis que os explique las builds. Y posiblemente el siguiente vídeo, bueno, el siguiente vídeo no, porque tengo varios vídeos ya reservados, tengo varios vídeos ahí guardados, pero en los próximos vídeos pues aplicaremos ese sistema. Así que iros a la comunidad después de este vídeo, porque no los podéis perder este vídeo para nada, y apoyas el contenido, por supuesto. Así que vamos allá. Este nombre de build, ¿vale? No lo he inventado yo, sino mi compañero y seguidor Arifel Bonilla, y lo ha llamado Médico de España. Bueno, tampoco me voy a quejar. Médico de España. Empezamos directamente en mente maestra, poniendo directamente los puntos en botequines grandes y también en un Joker, ¿vale? Para que haya más, digamos, support y que haya menos agro enemigo para nosotros. Y pulso firme, por supuesto. En matón usaremos directamente mal perdedor y luego estas habilidades que sin intransigente tenéis para el aumento de chaleco antibalas, ¿vale? Y dominio rápido para que las armas que llevamos, ¿vale? No sean tan por culero con los escudos. Y también implacable para el armor gating, que lo explicaré en alguna ocasión, en qué consiste el sistema, en qué consiste directamente la mecánica. Y bueno, experto en municiones, usaremos directamente esta línea con lluvia de bala, más plomo y armado hasta los dientes en básico, ¿vale? Y bueno, esta habilidad de armado hasta los dientes me gusta tenerlo,
La verdad me gusta tenerlo bastante porque aumenta nuestra reserva de munición. Y sobre todo para el dardo, ¿vale? Para el lanzadardos funciona de manera espectacular. Porque en vez de tener 6 proyectiles, ¿vale? Tiene 8 proyectiles, que son más oportunidades de tiro. Pero si queréis quitar esta habilidad y ponerle en otro punto, pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. En técnico usaremos directamente Teólogo. Es una habilidad que me gusta bastante porque directamente tu velocidad al desplegar o usar un equipo desplegable aumenta a un 100% y también puede llevar un segundo desplegable. Ya habéis visto que me he mejorado 2 desplegables. Más o menos ya cuando veamos el apartado de explicación del equipamiento, pues os lo comentaré. Luego directamente a Meteador, infalible, listo para la acción, ¿vale? Sobre todo lo tenemos esto para que las armas que llevemos, ¿vale? Que bueno, spoiler, son fusiles de asalto, no sean tan porculeros a la hora de matar unidades pesadas, que tienen chaleco, tienen armadura y todo eso, y no nos sea tan complicado. Y listo para la acción, pues nos da la opción a sprintar y disparar desde la cadera, que eso es maravilloso. Luego en Fantasma usaremos bolsillo oculto y luego en asesino silencioso pues usaremos estas habilidades para llegar a críticos, para que los fusiles de asalto no sean tan tortura psicológica, porque no tenemos predicción del cupo humano, claramente. Y luego, bueno, en 9 vidas, como siempre, Revenant, fugitivo, pim pam pum, perripi pum. De arma usaremos la Union, ¿vale? Esta arma anteriormente, hace años, era un arma totalmente meta. A día de hoy se sigue usando, sí, yo lo veo menos en partidas, pero se sigue usando y no sigue siendo una mala arma y una mala opción, la verdad. Lo tenemos principalmente con solo automático y también cargador de extracción rápida, que por desgracia fueron nerfeados en un par de patches atrás. Bueno, yo creo que desde la llegada de Star Trek Games, creo que nerfearon esta arma o incluso antes, no te sé decir la verdad, pero la verdad es que sigue siendo muy buena opción el cargador de extracción rápida. Un arma de 63 de daño, 62 de daño, armas que son suficientes para matar a unidades pesadas, ¿vale? O incluso algún especial con, bueno, un poquito más de tiro, pero sigue siendo bastante efectivo. Lo que no os recomiendo es que estéis vosotros solos contra un bulldozer, y sobre todo contra un minigun dozer, porque el arma, aunque tenga críticos, le cuesta matar a esos enemigos. Tenedlo muy en cuenta. Y luego hay otras armas que he estado también probando, ¿vale? Entre unas de ellas son la Lion Roa, la K5, la K17, entre otros, que lo estaré mostrando en pantalla las modificaciones que le he puesto, ¿vale? Sobre todo para que lleguemos a 23 de detección, y cada arma tiene su propio nicho, su propio estilo. Podéis usar el que queráis. Excepción, yo os digo que la única arma que no me ha terminado de convencer es la Amcar. Evidentemente, es un arma que yo creo que hay muy poca gente que le convence esa arma. Pero yo creo que si experimentáis o os adaptáis directamente a algún tipo de arma, yo creo que puede ser esta build bastante eficiente. Sobre todo si son armas automáticas, ¿vale? No me pongáis armas semiautomáticas porque no tiene sentido. Tenemos infalible. Infalible no sirve muy bien para los fusiles de asalto. De secundaria usaremos el proyectil de Deca Technology, ¿vale? Sobre todo con el dardo estimulante. Pero para mí un indispensable para esta build, ¿vale? Porque con el proyectil de Deca Technology nos da la opción de revivir a bastante más distancia de lo que podríamos hacerlo con Inspirar. Y yo creo que me gusta mucho el proyectil, la verdad. Hemos sacado muy buenas jugadas con ese proyectil, con ese dardo estimulante. Y una cosa que os puedo comentar de esta arma es que uséis la mina de amplificación. Podéis usar cualquier otra mina de amplificación que haya, que en este caso es la de aumento Rich Punch, ¿vale? Pero yo esta vez he usado la Signature, ¿vale? El aumento Signature porque tenía ganas, ¿no? Pero podéis usar cualquiera, el que os dé totalmente la gana, porque, oye, a vuestro libre y simple elección. Pero os recomiendo que lo uséis para, sobre todo, cuando estéis a más distancia del compañero, de la persona que haya caído, ¿vale? Tengáis mayor precisión, ¿vale? Tengáis mayor campo de visual, aunque no tendría mucho sentido porque es un aumento, eso reduce más directamente el campo de visión y eso, pero oye, a mí me ha ayudado mucho y de fábula. Luego directamente de arrojadiza podéis usar el que os dé la gana totalmente, ¿vale? A excepción directamente si usáis uno de los talentos que os voy a recomendar, que sí, que tenéis que usar directamente
ese talento como tal, esa arrojadiza como tal, sí, spoiler, otro spoiler, es un talento con arrojadiza, ¿vale? Pero podéis usar el que queráis, incluso el cronómetro láser, la verdad, el cronómetro láser es interesante de usar, es interesante, es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Y creo que puede dar mucho de sí. Pero podéis usar la granada incendiaria, la granada HL, el cóctel molotov. Pero yo creo que siempre os voy a recomendar las granadas aturdidoras porque son preciosas, primeramente, y segundo, nos ayudan mucho a movernos de un sitio A a un sitio B. Así que, para que lo tengáis en cuenta. Y ya, combinando con eso, vamos a ir con el equipo desplegable. Hemos mejorado 2 equipos desplegables, bolsa de munición y botequines médicos. Aquí también os encomiendo mucho que si vais a usar otro tipo de arrojadiza, ¿vale? Tipo el cronómetro láser, ¿vale? Por ejemplo, para el Banco Go, el Gran Banco, los bancos HIT, entre otros tipos de mapas que podéis necesitar el cronómetro, ¿vale? Uséis bolsa de artillería, ¿vale? Bueno, más o menos os lo voy a explicar así como tal, ¿vale? Primeramente, la bolsa de artillería siempre os lo recomiendo como desplegable secundario, nunca como desplegable primario. Ni os penséis ponerlo en desplegable primario, porque no tiene el mismo efecto que tendría directamente, por ejemplo, la bolsa de munición o la bolsa médica, que sí que reducen directamente en uno, ¿vale? Directamente los botequines o la bolsa de munición. No sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Así que siempre os recomiendo que de primaria, ¿vale? Si vais a elegir la bolsa de artillería como secundaria, o uséis o una bolsa de munición o una bolsa médica, ¿vale? Como primaria. Pero en caso de que no necesitéis, o vais con segadoras, o vais con la otra arrojadiza que os voy a comentar más tarde, pues uséis directamente o botequines médicos o bolsa de munición. Ya muy depende de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Tipo, yo qué sé, necesita tu equipo más sanación, más curación, más botequines, pues usáis botequines médicos de primaria y de secundaria bolsa de munición. Tu equipo chupa más balas que directamente Kirby, pues usáis bolsa de munición y de secundarias pues usáis bolsa de munición. O incluso podéis también variar entre otras según la utilidad que le queráis dar. Tipo, si estáis en un golpe que hay una torreta molestando bastante, por ejemplo, un enfrentamiento motociclista, podéis usar un dispositivo SM, o incluso en mapas que directamente tengáis que abrir puertas, ¿vale? O que tengáis que abrir muchas puertas, pues una mina de sensor estaría muy bien, pero bueno, si vais a usar la mina de sensor, mejor usar el cronómetro láser. Pero bueno, en caso de que no tengáis cronómetro láser, primeramente, no sé por qué estáis aquí en este vídeo, ¿vale? Porque es una build con el Deca, ¿vale? Y segundo, pues, bueno, no sé qué decir, la verdad. Podéis usarlo, oye, a vuestra propia elección, la verdad. Siempre os recomiendo que lo uséis de secundaria, ¿eh? No de primaria. Aunque si queréis usarlo de primaria, tener los 3 de carga hueca, porque claro, con la mina de sensor directamente solo colocan 2 cargas huecas y 2 minas de sensores. Curioso, la verdad. Y dispositivo SM, pues podéis usarlo de secundaria sin ningún tipo de problema. Ya está, el tema de equipo desplegable, punto y pelota. Luego directamente, pues de protección usaremos el chaleco antibala ligero, ¿vale? Y de cuerpo a cuerpo, pues usar el que os dé totalmente la gana, el que queráis. Y luego de talentos os voy a recomendar varias opciones. Primeramente, apostador. A mí apostador me termina de gustar bastante, ¿eh? La verdad es que de tanto jugar apostador, me está gustando mucho jugar con apostador, fuera coña, ¿eh? No es un mal talento. El problema es directamente la regeneración de vida directamente a través de caja de municiones, que tienen un cooldown de 4 o 5 segundos, es lo único malo, pero oye, la verdad es que el talento, cuidadito, cuidadito, si lo bufean o si lo reworkean, puede ser un talento muy, muy interesante. Otro talento que os expliqué directamente que hay otra arrojadiza es pareja, ¿vale? El pareja directamente no es un talento que os recomiendo que lo uséis con jugadores relativamente nuevos si no se ponen a matar tanto. Este talento, ¿vale? Este talento hay que usarlo con gente que sí mate, ¿vale? Que tenga un gran nivel de DPS o que estéis comunicados entre uno y otro, ¿vale? Y podáis directamente colaborar. Oye, que te tagueo y él se ponga también a matar bastante y eso, y dais mucho juego a este talento. Este talento yo, como no lo he jugado mucho, ¿vale? No os puedo explicar muchas cosas. He jugado un par de veces, pero se me da relativamente mal. Yo creo que cuando empiece a practicarlo bien, adaptarme y eso, yo creo que podemos hacer muchas locuras con pareja.
O en caso de que, bueno, queráis usar algo diferente, algo más solitario para vosotros, os recomiendo mucho el talento de imitador, colocando las cartas 1, 1, 1, 1, ¿vale? Y las cartas 10 y 20, ¿vale? La 10 corresponde directamente a apostador, ¿vale? Y la 20 corresponde directamente a pareja. ¿Puedes usar otro tipo de talento? Sí, pero tenéis muy en cuenta de que no tenemos secuestrador, ¿vale? Así que no regeneraremos vida. Y esto, con estas habilidades, sí que regeneraremos vida. Incluso yo creo que con imitador podéis usar otro tipo de carta de imitador, tipo yo que sé, una carta de anarquista, podéis usar una carta de narcotraficante, incluso otros que queráis directamente, principalmente por las habilidades que tiene el imitador como tal, ¿vale? Así que, oye, buena opción, buena elección, y esto es directamente todo lo que vais a llevar. Fácil, ¿no? ¿Cómo se juega esta build? Esta build directamente hay que ser el support del equipo. Sí o sí hay que ser un support. Tenéis armas que os puede matar, que puede reventar a los enemigos y eso, pero no tienes que pensar que eso es tu objetivo. Hombre, si tienes un arma con más daño y que sepa que es un arma más DPS, pues sí, podéis adaptarlo un poco más, que tengáis más daño, pero principalmente con la Union no tengo ese plan, ese objetivo, esa mentalidad, sino que cuando veo un compañero que ha caído, pues intento curarle lo máximo posible. El proyector es interesante, ¿vale? Si queréis un día de esto, explicamos un poquito cómo funciona a dedillo, ¿vale? Esta arma, porque tiene muchas aplicaciones muy buenas y muy interesantes. Pero bueno, el simple objetivo de curar a distancia, a más distancia, es impresionante. Lo único que os puedo decir es que tengáis cuidado porque podéis directamente curar también a enemigos. Y también que mantengáis el botón de disparo, ¿vale? Mantengáis el botón de disparo para cargar, porque esto funciona con aire de compresión, ¿vale? Para que carguéis directamente la compresión y podáis disparar el proyectil. Y ya está, no hay más que comentar. Es una build sencilla, fácil y que creo que os puede gustar bastante. Y espero que de verdad os haya gustado mi explicación, que muchas de las explicaciones de este estilo lo hago yo en voz en off, lo hago directamente así al estilo libre, explicándolo como tal, pero hay veces que sí me dedico un poco a traer guiones, cositas así, para que podáis entender mejor cómo funciona el talento o la build o esto. Pero yo creo que esta build, creo que la originalidad y la espontaneidad pues ha funcionado bastante. A mi opinión, creo que me ha gustado lo que he hablado. Y nada, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Te recuerdo, suscríbete al canal, activa esa rica campanita de notificaciones, que siempre me ayudáis muchísimo, y sobre todo porque hay mucha gente que no está suscrita al canal, ¿vale? Y que ve los vídeos y no estáis suscritos. Suscribiros, por favor, porque YouTube me está haciendo mucho el vacío. Y también, pues eso, que tengáis el apartado de comunidad, ¿vale? Al loro después de este vídeo para que vayáis a elegir. Yo creo que si veis un vídeo después de, por ejemplo, 4 builders, ahí ya, pues, el apartado de comunidad os va a servir menos. Pero oye, si lo veis ahora a subir el vídeo, pues podéis hacerlo sin problema. También te recomiendo que me sigan en las redes sociales, Twitter, X, Instagram, entre otros, y también te unas al grupo oficial de Discord, que no estoy activo, ¿vale? Pero oye, hay gente que está ahí hablando y conversando ahí que... ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este video. Yo soy nada más, mi nombre es Section y nos vemos en un próximo vídeo. También métete al canal secundario, tenemos gameplay, tenéis 2 gameplays espectaculares con esta build. Bueno, 2. A la fecha de que estoy grabando este post en off, solo hay 1, pero puede haber más. Evidentemente, tengo todo gameplay preparadito. Bueno, dejo de hablar. Muchas gracias a todo el mundo, gente. Mi nombre es Section y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.